El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante que es la profecía autocumplida. Bueno, para arrancar quiero que comprendas una de las preguntas que me llevó a este concepto. Y una de esas preguntas fue, ¿la identidad es algo que se aprende? ¿Es algo que se construye? ¿Es algo que se hereda? Em, ¿Quién soy realmente? ¿Quién no soy? ¿Con cuántas cosas estoy cargando que no me pertenecen? Bueno, hoy vamos a mirar en qué estás desperdiciando tu potencial y en qué lo puedes potenciar aún más. Y para eso vamos a hablar de la profecía autocumplida. ¿Mm? Básicamente es un concepto que se ha estudiado en psicología social, en que básicamente es que cuando tu cerebro repite una etiqueta, por ejemplo, que una persona te repita que no eres suficiente, tu cerebro lo va a tomar como cierto después de un tiempo. Y esto no es magia, es biología. ¿Y por qué pasa? Bueno, básicamente por algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente es la capacidad que tiene tu cerebro de cambiar y adaptarse en base a la repetición de una acción, de una emoción, de un pensamiento. O sea, tu cerebro va a tomar como cierto aquello que repites constantemente, ¿sí? Es por eso que cuando las personas dicen te conviertes en lo que repites cada día, en tus hábitos, es completamente cierto. Y eso tiene esta base biológica, porque cada vez que repetimos algo se refuerza una conexión neuronal. Entonces eso va a determinar la verdad de lo que eres. Muchas de las cosas que creemos que somos pueden ser ciertas, muchas de ellas son positivas, creer que podemos ser inteligentes, que somos capaces, pero una gran mayoría y la gran mayoría de personas cargan con creencias que solo las están limitando y que ni siquiera son ciertas. Por ejemplo, que a un niño le digan que no es bueno para las matemáticas y que se lo repitan constantemente, eso va a hacer que él pierda ese gusto. Bueno, algunos encuentran la determinación para mostrar todo lo contrario, pero en la gran mayoría de personas pasa, pasa al revés, ¿sí? Entonces se convencen de eso y ya, crecieron con esa verdad de que no son buenos para las matemáticas. Y así mismo pasa con los deportes, pasa con muchas habilidades para los idiomas o incluso con temas relacionados a la autoestima. ¿Mm? Entonces es importante tomar este concepto de la neuroplasticidad y usarlo a nuestro favor. Y el día de hoy te voy a traer 5 pasos que te van a permitir convertirte y conectarte con tu verdadera esencia. De hecho es interesante porque estos días empecé a leer un libro que me pareció muy interesante, que es El poder de las palabras, de Mariano Sigman. Y es interesante porque a pesar de que él no habla como de ese concepto de tan propiamente la profecía autocumplida y de neuroplasticidad y esto, él sí toca un tema muy importante y pues como dice el libro, el poder de las palabras. Y está muy relacionado y te voy a explicar por qué. Él, cuando era niño, bueno, él tiene un hermano y el hermano hizo como una competencia de correr y le fue muy bien, ¿sí? Cuando a él le tocó hacer lo mismo, él iba con toda la motivación del mundo, pero al rato después estaba vomitando en un árbol y bueno, él creció con el pensamiento de que no servía para el deporte, que no servía para correr. Ya muy grande se dio cuenta que no era cierto porque él comenzó a hacer ejercicio, a exponerse a esa como resistencia física y se dio cuenta que él pudo llegar a hacer mucho más y más de lo que en algún momento creyó que era capaz. ¿Mm? Y es interesante porque toca este concepto del cual te he traído hoy, que es de la neuroplasticidad, que eso va a terminar tu profecía autocumplida. Puede ser para bien, puede ser para mal, porque muchas de las creencias que tenemos se basan en repetición de tanto de acciones, de emociones, de pensamientos. Muchos podemos creer, sí, soy capaz, soy inteligente, pero otros no, o incluso podemos tener ambas y es importante trabajar en eso para no limitar nuestro potencial, para alcanzar esa persona que no creemos que podemos llegar a ser, pero nos gustaría, ¿sí? Ahora sí vamos con los 5 pasos muy importantes. El primero de ellos es ser brutalmente honesto contigo y es hacer una lista de las cosas que crees que eres, pero tú sabes que no son del todo ciertas, o que crees que son ciertas, pero no te gusta que sea así. Es una lista,
de no soy bueno para los deportes, no soy bueno para las matemáticas, soy feo, soy inseguro, no soy suficiente. Puedes hacer un montón de listas, ¿sí? Y esto va a ser importante porque te va a ayudar a determinar, como a comprender con cuántas cosas estás cargando que no te pertenecen. El segundo paso es entender el origen. Ese pensamiento que tienes te lo dijo un padre, te lo dijo un amigo, te lo dijo un hermano, tú. Bueno, entonces para esto es importante entender quién es el autor para dejar de obedecerle a ese autor. Entonces el origen es muy importante. El tercer paso es contrastarlo con la realidad. Entonces, no soy bueno para los deportes. Si definitivamente no eres bueno para los deportes, entiende el por qué. ¿Por qué es así? ¿No practicaste lo suficiente? ¿Te rendiste? ¿Creíste que simplemente fue cierto porque alguien te lo dijo? Entonces es importante que contrastes con la realidad, que seas honesto y no es un papel de víctima como de, ay, pobrecito, yo no. Sino se trata de conciencia y de, independientemente de quién te lo haya dicho, es entender por qué hoy en día hace parte de tu realidad, ¿sí? Porque entender el problema y entender el por qué y ver tu realidad como está es lo que te va a determinar buscar la mejor alternativa y la solución. O sea, alguna vez escuché que cuando ya tienes el problema y sabes cuál es el problema, ya también tienes la solución. Entonces, por eso es el tercer paso. El cuarto paso es ser constante. Porque si queremos llegar a ser alguien distinto, es importante mostrarle a nuestro cerebro de que, por ejemplo, si creemos que no somos, que por ejemplo, no sirvo para correr, pero comienzo con poco y voy avanzando y voy escalando, todos los días le vas a mostrar a tu cerebro de que sí eres capaz, así sea con un avance muy poco. Entonces el cuarto paso es ser constante y comparar tus logros. Porque si hoy empiezas, te aseguro que en 3 meses no serás la misma persona. Pues, por ejemplo, con el tema del correr, puedes empezar con unos pocos metros, ¿sí? Unos pocos minutos, ¿sí? Pero te aseguro que si lo repites con el tiempo, vas a ser una persona distinta. Entonces ya no es, soy mala para los deportes, ¿no? Ahora vas a decir, mira que sí soy bueno. Entonces es importante ser constante. Y en base a eso, quería también traer un tema muy importante que es las autoafirmaciones. Sé que parece como, para muchos les parece ridículo, ¿saben? Pero no es magia, es biología. Y ya sabemos que la neuroplasticidad es la forma en la que ese cerebro cambia y se adapta en base a cómo se repite un pensamiento, una acción y una emoción. Así que sí, los pensamientos son importantes y es importante cuidarlos. Tanto como las acciones, porque no basta solamente con decir soy suficiente, tienes que mostrarte a ti mismo que lo eres, porque recordemos que la confianza es algo que se construye. La confianza no es algo que simplemente llega. Muchas veces no es así. La confianza es algo que se construye. No es soy inseguro y ya, no. La confianza es algo que se construye. Cuando tú te muestras a ti mismo de que sí eres capaz, de que alcanzas logros, de que superaste obstáculos, ahí se alcanza esa verdadera confianza en ti mismo. Y de hecho es natural. Tú confías mucho más en una persona en base a cómo actúa contigo, en base a si cumplió una promesa o en base a si no. Ahí puedes empezar a desconfiar. Entonces, si te fallas a ti mismo, constantemente, pues indudablemente eso va a perjudicar tu confianza. Y el quinto paso es ser congruente. Aunque lo he mencionado, digamos, a partir de estos pasos, el ser congruente es ser congruente básicamente con tus acciones, tus pensamientos, tus emociones. Las emociones no siempre se controlan. Muchas veces podemos llegar a sentir, o sea, podemos estar, por ejemplo, desmotivados, tristes, ¿sí? Pero el ser constante, principalmente con las acciones, sí va a tener un papel muy, muy importante en tus emociones, porque puede que tú estés desmotivado, pero una vez empiezas a alcanzar logros, créeme que esa motivación llega. O sea, es curioso, a veces es así. A veces la acción va a determinar mucho cómo vas a manejar, cómo va a ser tu realidad. Entonces es importante ser congruente con esas tres. Pero recuerda que eso no significa de, ay, estoy desmotivado, entonces no estoy siendo congruente. No, no, no.
Sigue convirtiéndote en esa persona y créeme que esa motivación, esa alegría, esa felicidad llega, ¿ok? Bueno, eso es realmente todo por hoy. Te invito a que alcances tu verdadero sendero y no vivas el guión que otros pusieron en ti. No vivas el guión de otros. Vive tu propio guión, tu propia historia. Tu propia identidad es algo que se construye también. Muchas veces la identidad no viene vacía, viene a partir de lo que aprendimos en casa, en nuestro entorno, pero esa identidad afortunadamente también se puede construir y hay muchas cosas buenas que nos han dejado los demás, enseñanzas, valores, algunos hábitos, ¿verdad? Pero es importante también entender que la identidad es algo que se construye. Así que así como te puedes construir, puedes hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, ese es el tema por hoy. Eh, Utiliza este concepto de la neuroplasticidad a tu favor y como te mencioné, no es magia, es biología. Y bueno, hasta un próximo video.